La muerte de su hijo fue un golpe devastador para Hermilda. Durante años lloró su pérdida y continuó defendiéndolo en medio de la opinión pública. Para ella, la imagen de Pablo había sido distorsionada por los medios de comunicación y por aquellos que no conocían la verdadera historia detrás del hombre. Una de las afirmaciones más llamativas hechas por Hermilda Gaviria, madre de Pablo Escobar, fue su insistencia en que su hijo era una persona religiosa y bondadosa. ¿Cómo fue la vida de doña Hermilda después de Pablo Escobar? La anciana, con su mirada llena de melancolía y arrugas que contaba historias de dolor y sufrimiento, se aferraba a la memoria de aquel niño que una vez fue. Recordaba los días en los que Pablo Escobar Gaviria era solo un chiquillo, un niño bromista y travieso que llenaba su hogar de risas y ternuras. Con el paso de los años, la vida de su hijo tomó un rumbo oscuro y peligroso. Se sumergió en el mundo del crimen organizado y escaló hasta convertirse en uno de los narcotraficantes más temidos y poderosos de la historia. Pero aquella mujer no podía aceptar que ese hombre cruel y sanguinario fuera su hijo. Seguía aferrada a la imagen del niño inocente que llevaba consigo en el corazón. Hermilda Gaviria nació el 9 de abril de 1927 en el Florinto, Antioquia, Colombia. Desde una edad temprana demostró una pasión por la educación y el servicio comunitario. Fue reconocida por su educación y amor hacia los niños, lo que la llevó a ser nombrada maestra en la vereda El Tablazo, en el municipio de Río Negro, por el entonces secretario de Educación de Antioquia, Joaquín Vallejo. Hermilda era una mujer devota especialmente hacia la Virgen de Fátima y el Niño Jesús de Atoche. Su fe era una parte integral de su vida y la guiaba en todo lo que hacía. Su amor y devoción por su familia eran igualmente fuertes. El 4 de marzo de 1946 contrajo matrimonio con Abel de Jesús Escobar Echeverrí, un hombre trabajador y reservado que se dedicaba a la labranza. Juntos formaron una familia y enfrentaron los desafíos de la vida cotidiana con valentía y perseverancia. A lo largo de los años, Hermilda demostró ser una madre cariñosa y protectora. Su amor por sus hijos, incluido su hijo Pablo, era inquebrantable. A medida que Pablo se involucraba en el mundo del crimen, Hermilda nunca dejó de amarlo y creer en él. Su amor maternal fue un faro de esperanza en los momentos más oscuros de su historia. Hermilda Gaviria fue una mujer admirable y ejemplar. Su dedicación a la educación, su fe inquebrantable y su amor por su familia la convierten en un símbolo de fortaleza y amor maternal. Su legado vivirá en los corazones de aquellos que la conocieron y la amaron, recordándola como una mujer fuerte y devota en todos los aspectos de su vida. La sociedad juzgaba implacablemente a Pablo Escobar, con razón, por los horrores que cometió y por el caos y la violencia que sembró en Colombia durante décadas. Sin embargo, para esa madre, su hijo siempre fue ese bebé, su orgullo y su debilidad. Y aunque el mundo le señalaba con el dedo acusador, ella persistía en creer que esa oscuridad era solo una sombra en la vida de su amado Pablo. En la clínica Las Vegas, la mujer se encontraba postrada en una cama. Su deteriorado cuerpo parecía luchar incansablemente para aferrarse a la vida, mientras su espíritu se sumergía en un mar de recuerdos. Sus ojos, cansados pero llenos de amor, aún buscaban cualquier indicio de bondad que pudiera rescatar en medio del caos en el que su hijo se había sumergido. A pesar de las acusaciones y pruebas contundentes que lo señalaban como responsable de innumerables crímenes, ella se mantenía firme en su convicción de que el verdadero Pablo había sido corrompido. En sus últimas palabras dejó en claro que nunca abandonaría la idea de que su hijo tenía una esencia bondadosa y religiosa, que algún día había sido nublada por su ambición desmedida. La mujer en su silencio y soledad llevaba consigo un dolor inmenso. Por un lado, la pérdida de su hijo, no solo física sino también moral, y por otro, la carga de defenderlo en medio del repudio generalizado. Pero ella se mantenía firme, como una leona que protege a su cría, porque en su corazón seguía siendo su niño, aunque el mundo lo viera como el peor criminal de Colombia. Y así, entre suspiros y lágrimas, la anciana cerró los ojos por última vez, llevándose consigo toda una historia de amor incondicional y de fe en la redención. Su legado no era el de una madre que defendía actos atroces, sino el de una mujer que amaba a su hijo a pesar de sus terribles errores, buscando en cada rincón olvidado algo de humanidad que nunca pudo encontrar en los titulares de los periódicos. Nicolás Escobar Urquijo, uno de los nietos de Hermilda, recordaba con profundo dolor cómo su abuela atravesó un sufrimiento difícil de describir. Durante 16 largos años, Hermilda penó con un dolor emocional que resultaba incluso más intenso que el dolor físico. Era un dolor de sentimiento, una herida profunda en su corazón. La pérdida de su hijo Pablo Escobar había marcado a Hermilda de una manera inimaginable.
A pesar de los actos de violencia y horror en los que Pablo se había sumergido, ella seguía siendo su madre, su figura de amor incondicional. Cada día Hermilda visitaba la tumba de su hijo buscando algo de consuelo en ese vínculo eterno que la unía a él. A pesar de las circunstancias, la muerte de Pablo en un enfrentamiento con la policía en Medellín sumió a Hermilda en una aflicción abrumadora. Era una madre que había perdido a su hijo independientemente de las acciones de él en vida. Su dolor era inconsolable, su corazón sangraba por la ausencia de aquel niño que alguna vez fue. Hace apenas 3 años, Nicolás recordaba cómo su abuela lideró una ceremonia conmemorativa en el cementerio Jardines Montesacro para recordar los 10 años del fallecimiento del jefe del cartel de Medellín. Era un acto que mostraba la devoción inquebrantable de Hermilda hacia su hijo, a pesar de las sombras que oscurecían su legado. Hermilda y su esposo Abel Escobar tuvieron 6 hijos en total, siendo Pablo el segundo de ellos. A pesar del tormentoso camino que su vida tomó, la figura de Pablo siempre ocupó un lugar especial en el corazón de su madre. Ella no implicaba aceptar o justificar sus acciones, sino que trataba de un amor inconsolable que ninguna sociedad logró borrar. La historia de Hermilda es una de una mujer marcada por el sufrimiento y la búsqueda incesante de redención. Su dolor superaba las barreras de lo físico, era un dolor emocional a la que acompañó hasta el final de sus días. A través de su ejemplo, se vislumbra el poderoso vínculo materno que trasciende las convicciones sociales y culturales, un amor que no se quiebra en medio de la tormenta. Esta mujer dejó una huella profunda en la vida de Pablo Escobar y en la historia del narcotráfico en Colombia. Aunque suene contradictorio, ella fue mucho más que la madre de uno de los criminales más temidos y poderosos del mundo. Antes de que su hijo se convirtiera en el líder del cartel de Medellín, doña Hermilda trabajaba como profesora en zonas rurales de Antioquia, una labor admirable que reflejaba su compromiso con la educación y su conexión con la comunidad. A pesar de las dificultades y limitaciones propias de la época, se destacaba por su ambición y capacidad, rasgos poco comunes para una mujer en aquel entonces. El biógrafo de Pablo Escobar describe a doña Hermilda como una mujer educada y exponencialmente capaz, lo que le permitió ejercer una influencia significativa en la vida de su hijo. Aunque muchos la han tachado de cómplice o encubridora de los negocios ilegales de Pablo, hay quienes sostienen que ella fue quien logró ejercer cierta influencia sobre él y tratar de orientarlo hacia un camino más virtuoso. Además de su participación en la vida de Pablo, doña Hermilda se convirtió en una benefactora de diversas obras sociales en el barrio que su hijo creó a finales de los años 80. Esto muestra un lado poco conocido y contradictorio de su personalidad, ya que a pesar de las circunstancias y la violencia asociada a la figura de Pablo, ella buscaba generar un impacto positivo en la comunidad y ayudar a aquellos que más lo necesitaban. Un ejemplo de esto es la lucha que emprendió en vano para que la Arquidiócesis de Medellín reconociera a la parroquia El Niño Jesús de Praga, construida con el dinero proveniente de los negocios ilícitos de su hijo. Este acto revela su deseo de establecer una conexión con lo divino, de alguna manera buscar una redención, de darle un significado más trascendental a una vida marcada por la tragedia y la oscuridad. Tengo 2 camisas de Pablo y duermo con ellas debajo de la almohada. Yo no creía que era criminal, ni lo he creído nunca. A mí nunca me avergüenza ser la mamá de Pablo. Hermilda Gaviria, conocida como la madre del jefe del cartel de Medellín, dedicó sus últimos días a una misión personal: limpiar la imagen de su hijo. A pesar de los delitos y la violencia asociada a su nombre, Hermilda se mantuvo firme a su defensa, negándose a sentir vergüenza por ser su madre. A pesar de los obstáculos y limitaciones propias de la época, ella se destacaba por su dedicación y entrega a su profesión. Tras el ascenso al poder de su hijo, Hermilda se enfrentó a una situación complicada. Mientras muchos criticaban y condenaban las acciones de Pablo, ella se mantuvo inquebrantable en su defensa. No solo creía en la inocencia de su hijo, sino que lo veía como una víctima de la injusticia. A pesar de las evidencias que mostraban la crueldad y el poderío criminal de Pablo, ella prefería recordarlo como un hombre que luchaba por su familia y estaba dispuesto a todo por protegerla. La muerte de su hijo fue un golpe devastador para Hermilda. Durante años lloró su pérdida y continuó defendiéndolo en medio de la opinión pública. Para ella, la imagen de Pablo había sido distorsionada por los medios de comunicación y por aquellos que no conocían la verdadera historia detrás del hombre. Una de las afirmaciones más llamativas hechas por Hermilda Gaviria, madre de Pablo Escobar, fue su insistencia en que su hijo era una persona religiosa y bondadosa, a pesar de las pruebas y testimonios que lo señalaban como uno de los criminales más peligrosos de su tiempo. Esta afirmación fue divulgada por el periódico El Tiempo, generando un debate sobre la percepción de Hermilda sobre su hijo. Su influencia en la vida de Pablo no pasó desapercibida, siendo considerada como una de las pocas personas que realmente pudo tener un impacto en su hijo.
Su insistencia en la religiosidad y bondad de su hijo, incluso en los escenarios más críticos, refleja una imagen que Ermilda deseaba proyectar de él, ignorando o negando los actos violentos y delictivos que se le atribuyen. El narcotraficante Pablo Escobar es recordado por ser uno de los criminales más poderosos y sanguinarios de la historia. Su participación en el cartel de Medellín dejó un rastro de muerte y violencia en Colombia y más allá de sus fronteras. Sin embargo, para su madre, él seguía siendo su hijo querido. ¿Puede el amor incondicional de una madre trascender los delitos y acciones devastadoras de un hijo? Es posible que la negación de la realidad sea una respuesta emocional a la imposibilidad de aceptar la verdadera naturaleza de alguien a quien amamos. A pesar de los esfuerzos de Ermilda por limpiar la imagen de su hijo, la realidad y las pruebas de sus crímenes siguen siendo innegables. La vida de Pablo Escobar y su papel en el narcotráfico dejaron una huella imborrable en la historia de Colombia y en la conciencia colectiva de aquellos que vivieron en esa época. A pesar de todas las pruebas y señalamientos en su contra, para ella, Pablo era alguien a quien podía confiar plenamente, a pesar de la reputación que había construido como uno de los narcotraficantes más peligrosos e influyentes de su tiempo. Para terminar, quiero decirte que la relación entre madre y su hijo puede ser compleja y llena de matices. Aunque el mundo pueda juzgar a alguien por sus acciones y reputación, una madre sigue siendo capaz de ver más allá de eso y mantener una conexión inquebrantable. Incluso después de su muerte, ella ha dejado claro que no cree que su hijo sea un criminal y que nunca se avergüenza de ser su madre. Para ella, Pablo siempre fue su tesoro y nunca ha dudado de su inocencia. Después de la muerte de Pablo, Ermilda se convirtió en la guardiana de su memoria. En su hogar tenía una pared llena de fotografías de su hijo en diferentes momentos de su vida. También tenía un estante donde guardaba videos que retrataban distintos pasajes de la vida del patrón. Estos objetos eran para ella un tesoro preciado que representaba la relación única que tenía con su hijo. Muy bien, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte para ver más contenido. Me despido y nos vemos en un próximo video.